continuación, tendremos la conferencia del bienestar a la confianza, que abordará cómo el cuidado integral de las personas puede convertirse en la base para generar relaciones más sólidas, equipos más resilientes y entornos laborales que inspiren credibilidad y propósito. Este espacio está a cargo de Antonio Villagrán, Head de Asesoría Estratégica de Great Place to Work, Caribe y Centroamérica. Villagrán, de nacionalidad mexicana, es sociólogo organizacional y psicólogo, con maestría en desarrollo humano. Cuenta con más de 14 años de experiencia en consultoría en transformación cultural e implementación de sistemas ágiles. Junto con su equipo, acompaña a las organizaciones en el diseño e implementación de estrategias de transformación cultural y fortalecimiento del liderazgo, alineadas a la experiencia del colaborador y a los resultados del negocio. Antes de llamar a nuestro conferencista de este momento, quiero recordarles que si ustedes tienen alguna pregunta, una consulta, una inquietud para el conferencista Villagrán, pueden levantar su mano y hay dos edecanes que les van a entregar una tarjeta para que ustedes puedan realizar las preguntas. Un tema actualizado, como todos los que hemos visto. Les invitamos a mantenerse con nosotros todavía para poder aprovechar al máximo esta valiosa semana de la sostenibilidad de Fundarse. Así es de que hoy sí, es todo suyo el espacio, señor Antonio Villagrán. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Ya nos hemos visto en varias ocasiones. Y es que bueno, hemos visto distintos indicadores, muchos temas. El tema de la confianza ha salido bastante. Y yo quiero hablarles desde la confianza, desde un punto de vista basado en el modelo Great Place to Work, que es la filosofía en la cual nosotros creemos. No vengo a venderles el modelo, vengo a compartirles cuál es nuestro propósito, el espíritu que llevamos a cada una de las organizaciones y por lo cual creemos fielmente que se pueden tener mejores culturas organizacionales todos los días. Great Place to Work lo que hace es encuestar las culturas en más de 165 países del mundo. Tenemos increíblemente muchísima data. Y eso nos ha permitido ayudar a esas mismas organizaciones a que construyan mejores entornos. Pero no solamente con indicadores, porque los indicadores podemos tenerlos de adorno, podemos tener tantos tableros de control. Pero si no hay un elemento humano que tenga acciones concretas que nos ayuden a transformar esa misma organización, difícilmente vamos a lograr cambios. Es importante que ustedes sepan que esta misma data nos ha ayudado a respaldar cada cosa, cada acompañamiento que hemos tenido con las empresas a lo largo del mundo. Lo primero que quiero compartirles son unos datos que hemos visto de muchas de esas organizaciones. Lo primero es que el ESG ya dejó de ser algo sumamente reputacional que te da la insignia y nos vamos y nos tomamos la foto. Hoy sabemos que hay un impacto directo en la cultura, pero también hacia afuera de las organizaciones. El primer dato es que si lo vemos desde una visión de inversión, el 80% de todos los inversionistas consideran que el ESG es clave, por lo cual quieren invertir con empresas que son responsables socialmente. Quieren invertir en aliados que sean confiables, porque cuidan a su gente, porque cuidan el medio ambiente, porque son aliados también de sus partners, se preocupan prácticamente por todo. Desde una visión de reputación, hoy el 70% de los consumidores prefieren comprar productos de empresas que realmente cuiden también ese medio ambiente. Las nuevas generaciones, muchas de nosotros cuando éramos pequeños simplemente comprábamos los productos y no nos preguntábamos, ay, esta empresa cuida el agua, esta empresa cuida los animales. Hoy las nuevas generaciones vienen a darnos un mensaje de que es importante sí crecer como organización, pero es importante cuidar nuestro planeta. Y hoy ya es un factor bastante importante del consumidor, del mercado que está allá afuera.
Otro dato importante es atracción de talento. Y aquí es donde entra el tema medular, que es la cultura. Ustedes saben, y creo que ya la data nos los ha dado bastante de manera recurrente, y es que la gente no renuncia a la organización, renuncia a sus jefes. Y esto pasa cuando la cultura es tóxica, cuando la cultura no cuida a su gente, cuando a la cultura no le interesa la voz del colaborador. Quiere decir que la cultura es lo suficientemente importante como para que tú atraigas gente talentosa y con ese talento puedas mejorar tus productos, puedas implementar mejores procesos. Un siguiente indicador es la resiliencia organizacional. Ustedes se preguntan cómo sobreviven tanto las organizaciones que llevan 15, 20, 30, 40, 100 años. Hemos tenido casos de empresas que tienen 100 años. Es por su gente. Quien es resiliente son las personas. Hablamos de resiliencia organizacional, claro, pero recuerden que una organización está viva. Su gente hace que puedan atender, incluso confrontar cada uno de los retos que se les presentan todos los días. Hay organizaciones que no logran ese nivel de resiliencia y ante algún fenómeno social simplemente se desploman. Es la gente la que nos ayuda a ser 100% resilientes, y cuando no preparamos a un equipo para enfrentar estos cambios, pues simplemente no hay negocio. Un siguiente factor es la sostenibilidad del negocio. Fíjense, el negocio puede crecer 4.8 veces más en ingresos cuando tenemos empresas con culturas de alta confianza. El factor humano pesa, y pesa muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando el enfoque social no está sostenido por la confianza? Todos queremos bienestar, desarrollo, equidad y esa confianza. Pero desafortunadamente, todavía muchas organizaciones esto lo siguen viendo como un speech, como un discurso. Nosotros que encuestamos la voz del colaborador, tenemos 60 reactivos muy enfocados, áreas de enfoque a competencias culturales, pero también tenemos una parte muy abierta de comentarios. ¿Y ahí qué creen que pasa? Encontramos grandes hallazgos de lo que pasa en las organizaciones. Y ahí es donde el colaborador alza la mano y dice: es que mi empresa es socialmente responsable, pero a nosotros no nos cuida porque pasó A, B, C, y son muy específicos. Y hay algo que sucede, y es que a las organizaciones no nos gusta la incomodidad. No nos gusta confrontar aquello que nos hace tocar la vulnerabilidad y pensar que no somos perfectos. Podemos tener procesos increíbles, tecnología de punta, grandes inversiones, pero eso no significa que seamos perfectos. Y el colaborador todos los días nos lo recuerda. Y eso es de gran valor. No es algo que tengamos que silenciar, porque el colaborador a través de su voz nos ayuda a ser mejores organizaciones. El impacto es sistémico, porque a una organización la hace todo este grupo de personas, los equipos de trabajo, no una persona. Las interacciones que tenemos todos los días implican confrontar esas incomodidades para encontrar dónde están los errores, para poder mejorar, para poder proponer. Algo que estamos viendo es que a nivel global está cayendo un reactivo que nosotros medimos y le llamamos seguridad psicológica. Las nuevas generaciones que hoy se expresan sin filtros, que pueden decir esto está mal, esto no me parece bien, a ciertas generaciones pudieran parecerles algo no prudente, algo que hay que sentarnos y calladitos nos vemos más bonitos. Pero ahora las nuevas generaciones, para poder generar innovación, necesitan sentirse que pueden expresarse con esa libertad. Y hemos visto que desafortunadamente venimos de generaciones donde hay mucha intolerancia, donde decimos es que todo lo malo lo tenemos que hablar en corto, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ser algo que como equipo podamos hablarlo para poder transformarlo? Ese es el sentido de bienestar y de confianza que esperan
nuestras nuevas generaciones. Hay muchas empresas que han aprendido esto, de una manera, pues a lo mejor no tan buena, porque de pronto podemos tener cierto liderazgo en el mercado y podemos confiarnos, pero luego llega un competidor que es capaz de escuchar a ese nuevo mercado, incorpora mejoras desde la gente, desde la cultura, ofrece servicios o productos que responden a esas nuevas necesidades. ¿Y qué pasa? Esas grandes organizaciones que se crean invencibles se dan cuenta que son vulnerables. Y esa es una mentalidad que debemos de tener. Todos los días requerimos cambiar. Hace ratito veía yo en uno de los stands que ponían algunos comentarios y por ahí escribían, ¿no?, que el poder fomentar, el comprar a consumidores locales no es una obligación, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad de todos. Cuando nosotros vemos la cultura como una obligación, la cultura se vuelve rígida. Tengo que darle vacaciones a mis empleados. Tengo que hacer la sesión de yoga para que se sientan que tienen balance, que pueden deshacerse un poquito del estrés. Pero cuando hay interés genuino, que es algo que medimos desde nuestra encuesta, la gente lo siente. La gente siente cuando tú empleas acciones específicas culturales para el verdadero bienestar de las personas, o si realmente está haciendo de nuevo un discurso muy bonito que nos encanta compartir para sacarnos la foto, porque hay que hacer un zoom in de acciones muy específicas. El bienestar, que es el indicador primario del componente social, hemos identificado que las empresas que son grandes lugares para trabajar tienen un 83% más de ese bienestar psicológico y emocional porque están haciendo acciones, no simplemente porque se encuesten. Si nosotros encuestamos cómo están las organizaciones, pero no hay acciones como los panelistas hace ratito nos compartían, ¿no? Nosotros hacemos esto, nosotros involucramos, nosotros ponemos al alcance de la gente con tal cosa, porque ahí es donde está el gran trabajo. La medición no tiene sentido si no vamos a generar acciones posteriores. Eso es lo que han hecho las grandes empresas para trabajar. El ser un Great Place to Work no solamente es el logo, sino está sustentado con esas mismas acciones, a comparación de organizaciones que de pronto pueden generar ciertas cosas que ayudan y que incluso pueden ser acciones que todos los días están haciendo diferentes, pero no necesariamente el colaborador lo percibe así. Ahora, ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de percepción. ¿Por qué hablamos de percepción? Porque hay organizaciones que generan un montón de acciones que son hechos, que son realidad. Pero si el colaborador no lo ve, si para el colaborador no es claro, no hay cambio, no está pasando nada. Las acciones se deben emplear, pero además deben ser visibles. ¿Y cómo se hacen visibles? Haciendo parte al colaborador de esas acciones. Si tú vas con acciones de un lado y el colaborador va del otro, pareciera que entonces estamos gestando dos culturas diferentes. La cultura todo el tiempo está gestando algo. A veces desde la inconsciencia no sabemos qué se está gestando ahí. Muchas veces ni siquiera nos preguntamos si es algo positivo, si es algo negativo. Tomar acción o no tomar acción también va a tener una repercusión en la cultura. Los silencios, el cómo confrontamos esas incomodidades, cómo nos hacemos cargo. Todo eso influye directamente. El efecto Great Place to Work, quiero platicarles un poquito cuál es esta visión, de la cual les he estado planteando desde el inicio de esta ponencia. Todo parte del liderazgo. El líder no es el más importante dentro de la cultura, pero sí es quien guía, es el mentor. Simplemente porque hay un principio de subordinación en el trabajo. Yo, trabajador, volteo a ver a mi líder para saber qué tengo que hacer, para pedirle consejo,
para que me guíe, para que me mentoree, para sentir ese acompañamiento. Y por lo tanto, partimos de las 9 prácticas culturales del líder. Nosotros hemos observado a lo largo de tantos años que cuando el líder es capaz de escuchar, de inspirar, de hablar, de cuidar, de agradecer, desarrollar, celebrar, compartir y contratar desde una visión humana, entonces puede generar el siguiente punto, que es una experiencia del colaborador lo suficientemente positiva. Una es causa. Todo lo que hace el líder es causa y genera un efecto. El efecto es que el colaborador sienta confianza, se sienta orgulloso de decir, yo soy, ¿no?, el hombre de mi empresa. Porque realmente lo siente, porque ve congruencia en el líder. No es un discurso simplemente. Se siente orgulloso. Piensen ustedes qué tan orgullosos se sienten de trabajar en las empresas en donde están. Y seguramente lo que van a asociar ustedes son acciones. Porque si ustedes no pensaran en acciones que hace su empresa, ese orgullo estaría vacío. Ese orgullo no tendría contenido para saber que eso que alimenta, el que tú te pongas la camiseta todos los días y te haga sentir parte de esa empresa, no exista. Claro que existe, porque son esas acciones las que te marcan. Y siempre decimos, las organizaciones y los líderes podemos dejar huellas positivas en nuestros colaboradores o heridas. Piensa en todas las empresas de las cuales oíste, te vas a acordar de experiencias, te vas a acordar de acciones. De nuevo, por eso es tan importante la experiencia que tienes como colaborador en un entorno. Porque, como les decía, se trata de una visión sistémica. No es lo que haga uno, no es lo que haga un grupo, un área, es lo que hacemos todos. Y de esta manera entonces realmente podemos hablar de una cultura de colaboración, de una cultura de innovación, de agilidad, de inclusión, todas esas cosas que nos encanta decir que somos, pero para poder sustentar y poderte sentir orgulloso de eso, vas a pensar en todas las acciones. Y ahí es donde el factor emocional es lo que llena de vida esa sensación que tú tienes de decir, trabajo en esta empresa y me siento sumamente orgulloso. Y luego, como efecto último, tenemos el desempeño, todos los indicadores. Les decía, todos queremos más ventas, queremos más clientes. Pero ese es un efecto de que la gente lo logre. Y nosotros lo logremos con nuestra gente cuidándola. Juntos logremos atravesar esas problemáticas, esos retos del mercado. Ahí es donde los negocios se hacen sumamente resilientes. Como les decía, hay negocios que han sobrevivido muchísimos años. Trabajamos hace poquito tiempo con una organización que justo cumplió 100 años hace poco. Y nos decía que para ellos su pilar importante eran las personas y lo tenían muy claro todos los directivos. Cada que un líder entraba a la organización, lo primero que le decían es, la gente es primero. Y eso lo tenían tatuado. A mí me sorprendió cómo eso era palpable en cada cosa, en el servicio, en los procesos, en las juntas, en los feedbacks. Eso es hacer cultura. Porque cultura no es lo que quiere un líder o lo que quiere otro. Cultura no es un interés personal. Cultura es bien común. Es poner a la organización primero con sus valores, que no solamente deben estar pegados en la pared, sino con las acciones que quiere lograr esa organización. La confianza entonces comienza con los líderes. Estas son algunas de las prácticas que nosotros desarrollamos una vez que medimos la cultura de las organizaciones. Y a través de sesiones logramos ayudarlos no solamente a que desarrollen la habilidad, sino generen evidencia de que todos los días están trabajando con sus equipos en esto. Evidencias. Esas evidencias nos permiten llamarles prácticas culturales. De hecho, nosotros no trabajamos con soft skills. Las soft skills son muy buenas para el desarrollo de las personas. Pero para hacer cultura
desarrollamos prácticas culturales con un impacto al equipo y con el propósito de impactar a la organización. Porque la cultura, y aquí me gustaría hacer una breve pausa porque a veces pensamos que la cultura es un tema de recursos humanos. Es que hay que hacer un evento de cultura y hay que vincular a la familia, al medio ambiente, que se encargue el de cultura. Pero la cultura es un tema de negocio. Es un tema que impacta 100% al negocio. Si nosotros pensamos que todas las acciones de cultura se va a encargar el responsable de cultura, no estamos transformando la organización. Estamos dejando que alguien por ahí trabaje con algunas acciones que no necesariamente van a impactar, que lo estamos dejando a la suerte, porque pensamos que es de uno y no de todos. La confianza impulsa resultados sostenibles. Fíjense que estas son las 3 características que más trabajamos con los líderes. Piensen ustedes en su jefe inmediato. Si su jefe inmediato no tiene credibilidad, respeto e imparcialidad, ¿cómo se sienten ustedes? Que su jefe diga una cosa y haga otra. Que el jefe tenga favoritos, que solo crezcan unos y que tú, después de tanto tiempo que te has esforzado, no creces porque no hay visibilidad, porque no hay equidad en oportunidades. El jefe influye bastante desde su hacer y eso puede influir mucho en las motivaciones. Todos tenemos motivación interna y externa. Claro, hay cosas en las que tú te fijas para sentirte motivado todos los días y levantarte así sean las 4 o 5 de la mañana. Fíjense, hemos trabajado con empresas que nos dicen, tenemos colaboradores que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a sus trabajos a las 8 o a las 9. Y si el colaborador no está lo suficientemente motivado o nosotros no hacemos algo para que se sientan cuidados, ¿con qué fuerza se levantan para transportarse 3 o 4 horas al trabajo? Por eso es tan importante la motivación y no llegar a un trabajo nada más para cumplir o para poder mantener a nuestra familia. Es para sentirnos realizados, para sentir que somos pieza clave dentro de un rompecabezas en donde si falta una, ya no logramos el objetivo. Fíjense cómo estas cosas son las que más influyen en nosotros los colaboradores. Esperamos también respeto de nuestros jefes, de nuestros tiempos, de nuestro trabajo, de nuestros resultados. Cuando nosotros no sentimos que tenemos esto de nuestros jefes, comenzamos a renunciarle al jefe, no a la empresa. Los objetivos que impulsamos nosotros desde las culturas organizacionales son estos. Y a pesar de que nosotros nos metemos más en trabajar con los líderes y con el tema de cultura, sabemos que debe haber objetivos muy específicos que sean impulsados por la cultura de manera directa o indirecta. Porque la organización no se puede ver como una serie de elementos desconectados que no tienen nada que ver. Todo está vinculado, a eso le llamamos estrategia de negocio. Si la cultura, como les decía, va por un lado, la gente por acá y la estrategia por allá, pues seguramente estamos teniendo diferentes culturas o algo que nosotros llamamos contracultura. Las generaciones, hoy tenemos, la verdad es que tantas generaciones en una misma empresa, que estamos batallando bastante. Porque antes era muy fácil el dar una instrucción y decirle, acatas la instrucción y punto. Hoy ya no podemos continuar una cultura en donde la gente se calle, en donde la gente no pueda expresarse. Y no es un tema incluso de que no se puedan visualizar esos errores. Es un tema de ser tolerantes, de saber que se vale decir no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa cuando un líder va con su equipo
y le dice, está bien que no estés de acuerdo, pero podemos caminar juntos con eso. Y tal vez en el camino encontremos la solución o no, pero está bien que no estés de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una opinión diferente a la organización y simplemente alguien te dice, no hables, no digas, no opines, cómo realmente te sientes? Y no se trata de que todos estemos de acuerdo porque eso no va a pasar. Pero es importante que aprendamos a trabajar todas las generaciones hacia un bien común. Fíjense que tenemos mucha data de diferentes organizaciones en el mundo y hemos encontrado que los motivadores de las diferentes generaciones son muy parecidas. Pareciera que son diferentes, pero al final, fuera de que a lo mejor las nuevas organizaciones quieran más beneficios, flexibilidad, el trabajo remoto, cuando escarbamos un poquito más a la parte humana, resulta que todos queremos sentirnos reconocidos, sentirnos cuidados, sentirnos respetados y escuchados. Y eso es algo que todas las generaciones queremos. ¿Qué pasaría si todos dentro de la organización nos enfocáramos en esas acciones? Y no en pelearnos porque los chicos de 20 años quieren el home office y entonces eso no se... ¿Qué pasa si nos enfocamos más en la parte humana que verdaderamente importa? Seguramente incluso podríamos negociar mejor, ¿no? Lo que también más conviene al negocio, pero también a todos porque somos parte de la organización. Fíjense cómo las grandes organizaciones se han dado cuenta que la cultura es un legado. Estas grandes organizaciones que yo les comparto como Hilton, American Express o Delta, que empezaron a medir su cultura desde hace muchísimos años, fíjense, 2015, 2025, se dieron cuenta que los cambios culturales, cuando hablamos de cambios culturales, hablamos de patrones que se acentúan a través del tiempo, que no se dan de un día para otro. ¿Cómo esos cambios poco a poco iban logrando algo que se volvía sostenible, pero que requería de muchísimo mantenimiento? Porque lo más importante no es lograr un número, es mantener. Y hoy, después de 10 años, se han dado cuenta que realmente esas acciones que comenzaron 10 años antes han dejado un legado en las personas. A eso es lo que llamamos cultura. Y eso les ha ayudado a hoy tener mejores resultados. Como les decía, el efecto Great Place to Work es partir del líder, partir de la experiencia del colaborador, trabajar fuertemente en la cultura y entonces tenemos los números, no al revés. Porque el dinero no tiene que ser una causa, debe ser una consecuencia que sostenemos con las personas. Y fíjense cómo las grandes organizaciones son las que con la experiencia se han dado cuenta de los resultados que han logrado trabajando con su gente. Si nosotros vemos una comparativa en la data que tenemos, en donde comparamos los mejores lugares para trabajar con las organizaciones promedio, vemos una diferencial positiva en términos de productividad, de reclutamiento, de retención del talento, de atención al cliente y de agilidad. Todo el mundo hablamos de ser ágiles, pero a veces no lo medimos. Fíjense cómo detrás de esto no solamente está el logo Great Place to Work, están acciones, está un líder que cree en su gente, está el trabajo del CEO, de la gente de recursos humanos, y las personas en estas organizaciones han logrado entender que todos forman parte de la cultura. Cualquier acción u omisión va a impactar de manera directa. Los componentes de la confianza, porque nosotros a esta medición le llamamos Trust Index, el índice de la confianza. Y los elementos más importantes que hemos visto tienen que ver con si hay más confianza, hay mayor productividad, hay mayor satisfacción de los clientes, hay mayor NPS, mayor innovación y sobre todo más compromiso de los colaboradores. Pero ¿qué pasa
cuando hay menos confianza. Tenemos 3 cosas que hemos identificado como un patrón en todas las organizaciones donde el colaborador no confía ni en su empresa ni en su jefe inmediato, que es mayor rotación, bajo desempeño y peor desempeño financiero. ¿Cuántas pérdidas creen que se dan en las organizaciones con la pura rotación de talento? Con el bajo desempeño, porque no logramos los números, porque no estamos trayendo más clientes, porque no estamos logrando más metas. Y tenemos una gente desmotivada que simplemente dice, tengo que venir aquí porque tengo que trabajar, porque necesito un sueldo. Esa es la realidad de muchísimas personas. Y esa es la realidad que no nos gusta conocer, porque ahí es donde está el tema que les decía, la incomodidad. Y es que los seres humanos en los últimos años en las organizaciones nos hemos vuelto expertos en ser diplomáticos. Todo correcto, todo que suene bonito. De pronto sale un tema que puede ser incómodo y rehuimos. Huimos de esos temas. No, es que no se vaya a molestar, no vaya. Y es que no es el qué. Es más bien que no hay una intención. No hay un deseo de que realmente tengamos que confrontar aquello que no nos gusta para generar un acuerdo. ¿Cuántos de ustedes están de aquí casados? A ver, alcen la mano. Ahora, ¿cuántos de los que alzaron la mano han tenido conversaciones incómodas con su pareja? ¿Esas conversaciones incómodas los han ayudado a crecer? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que diga que no? ¿Alguien que realmente crea que esa conversación incómoda no les ayudó a crecer? Y entonces, ¿por qué? Si en nuestras relaciones personales hemos comprobado que gestionar la incomodidad nos ayuda a crecer, ¿por qué no hacemos lo mismo en las organizaciones? Porque no por trabajar dentro de una organización dejamos de ser humanos, no dejamos de sentir, no dejamos de tener emocionalidad. ¿A poco no en el trabajo expresamos todos los días enojo, incertidumbre, tristeza, miedo? Esas emociones están ahí. Claro, en el trabajo aprendemos a controlarnos un poquito más, a reprimir ciertas emociones, pero esa parte humana no podemos dejarla en casa, como antes se pensaba. Ese era un discurso, incluso una frase ochentera. Es que tu parte personal déjala en tu casa y aquí en el trabajo eres otro. ¿Realmente se puede? Claro que no. Esa es una creencia que ya está caduca, pero que sigue siendo parte de muchas organizaciones. El costo de la desconfianza es que el 24% de los colaboradores que trabajan en organizaciones promedio, es decir, que no miden sus culturas y que no trabajan en acciones, pues simplemente deciden irse. Están planeándolo. Saben que no son felices, saben que no se sienten plenos, saben que no se sienten reconocidos. Ustedes saben que el colaborador que se va a ir ya lo tiene en la mente. Solamente es cuestión de tiempo. Es cuestión de que encuentre una mejor oportunidad. Es cuestión de que busque en qué momento, cuál es el mejor momento. Reemplazar un colaborador cuesta entre 0.5 y hasta 2 veces su salario anual. Y esto lo dicen muchísimas fuentes. Multiplíquenlo por todas las personas que salen de una organización y sobre todo que salen por un mal manejo de esa confianza, porque están renunciando a su trabajo, porque no se sienten cómodos, porque simplemente no embonaron en la cultura. Pero a veces la cultura ni siquiera tiene claro qué es lo que busca en su gente. El efecto Great Place to Work prácticamente nos habla de todos estos indicadores y cómo gente empoderada logra simplemente mejores resultados. 3 principales cosas en las cuales nosotros nos hemos enfocado es la agilidad, la innovación y el desempeño. Algo que está pasando actualmente,
y que nosotros estamos comenzando también a comprender que ya hay una transformación cultural, es cómo la inteligencia artificial está potenciando y puede potenciar el componente social si nosotros así lo decidimos. Porque hay personas que allá afuera ven la IA como amenaza, hay personas que están saboteando, hay personas que sí la utilizan. Al final cada quien tiene un punto de vista diferente. Pero si nosotros aprendiéramos a escucharnos mejor, a entender más, a actuar con mayor impacto, entonces, apoyados de la IA, podríamos lograr todo esto. ¿Y saben por qué? Es porque desde Great Place to Work estamos empezando a hablar de culturas híbridas. La inteligencia artificial a partir de este año comenzó a ser un agente activo de la cultura. ¿Y saben por qué? Porque el nivel de autonomía está por los cielos. Hoy la IA, un agente, puede prácticamente completar funciones, puede lograr resultados sin necesidad de un ser humano. Quiere decir que está participando activamente en la cultura, está participando en la transformación. Y quiero compartirles algo que estamos comenzando nosotros a ver y a llevar a las organizaciones. Y es que antes la interacción era directa entre el jefe y el colaborador, no había ningún intermediario. Hoy, en esa interacción, ya le llamamos colaboración híbrida. Porque entre un líder y un equipo ya hay agentes. Nos tenemos que preguntar qué están haciendo estos agentes, si están potenciando realmente los resultados o no estamos poniéndole propósito a partir de la estrategia del negocio y estamos logrando lo opuesto. Por ahí decían, cuando no puedes contra el enemigo tienes que unirte. La IA no tiene por qué ser un enemigo. Hay tantas noticias de despidos que la gente sí está asustada. Pero nosotros creemos que el futuro tiene que ser no 100% tecnológico y sabemos que el futuro ya no es 100% humano. Hoy hablamos de culturas híbridas, de colaboración híbrida y decimos colaboración sí, reemplazo no. Y es importante que ustedes que están aquí como líderes sepan que es importante también que la gente se sienta escuchada, que la gente se sienta cuidada y entonces trabajemos en conjunto para ese futuro que ya está aquí, y que eso nos va a ayudar a lograr esa sostenibilidad a partir de las nuevas culturas híbridas. Y tal vez no tenemos el camino ya medido, estamos descubriéndolo porque esto es nuevo, porque a diferencia de otros hitos que ha tenido la humanidad, la IA se ha desarrollado en cuestión de meses. Hay incluso funcionalidades que prácticamente de un día para otro. Pero hay que tomar decisiones a partir de estas culturas híbridas. Hace escasamente 2 semanas hubo un fallo de la Corte en China para proteger los empleos y las organizaciones no puedan despedir a la gente simplemente porque ya hay un agente que pueda automatizar y hacer mejor el trabajo. Hoy hay muchas opciones. La Unión Europea también está trabajando en poder ayudar a buscar nuevos mecanismos, que no solamente sea lo más fácil, que es nos deshacemos de toda la gente y que al final todo sea tecnología, porque eso ni siquiera va a ser sustentable. Este es un futuro por el cual estamos comenzando a caminar en conjunto, pero que todavía depende de nosotros. En nosotros, las personas, está esta capacidad de decidir. Las decisiones que hoy tomemos van a impactar a las nuevas generaciones, pero a nosotros mismos en los siguientes años. La decisión que tú tomes va a rebotar porque te va a impactar de manera directa. El futuro de ese bienestar va a depender de cómo hoy integremos la inteligencia artificial a la cultura, porque eso es lo que está cambiando en realidad en las organizaciones, la cultura de cómo logramos los resultados
de cómo podemos adaptarnos, de cómo podemos generar nuevas acciones encaminadas a lo que buscamos. El componente social del desempeño empresarial tiene bastantes cosas. Este es un círculo virtuoso en el cual nosotros creemos, pero todo parte de la confianza como base. Si no hay confianza, difícilmente podemos lograr ese bienestar, esa adaptabilidad, la innovación, la agilidad, todo eso que nos gusta mucho. El bienestar va a ser un motor de desempeño si es que fortalecemos la confianza de nuestros colaboradores, porque es con ellos con quien los vamos a lograr. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Hasta luego. Muchísimas gracias al señor Villagrán, pero le cuento que tenemos unas preguntas, así es de que le vamos a tener que pedir que suba de nuevo para que pueda responder. Hay muchas interrogantes, pero por el factor tiempo vamos a dar espacio a 3. Y escuchen esta pregunta: ¿qué puede hacer una organización que se esmera en tener un ambiente laboral adecuado, pero siempre hay colaboradores inconformes y dañan el ambiente? A ver, no va a existir una organización que sea perfecta. Tenemos que aprender también a respetar que hay colaboradores que no necesariamente las acciones que hagamos van a ser las que los hagan sentirse plenos. ¿Qué sí podemos hacer? Escuchar qué necesitan, qué les gustaría y luego evaluar si es posible que podamos emplear acciones que impacten también a esos colaboradores. Pero no todo se resuelve incluso con una acción específica. La gran mayoría sí, pero a veces es simplemente hacerle sentir al colaborador: te escuchamos, entendemos que no estás de acuerdo y en el camino podemos encontrar una solución. Fíjense que hay prácticas culturales de organizaciones que hemos documentado en donde a los que están más inconformes los ponen también a ser parte de proyectos de transformación. Y ellos tienen la oportunidad de proponer, tienen la oportunidad de guiar, porque a veces la queja, a veces la negatividad, es como una energía que traemos y no sabemos cómo encaminarla. Y cuando esas personas tienen la oportunidad de ser vistas y de poder expresar sus ideas, se logran increíbles resultados, y a veces era una cuestión de darles visibilidad. Entonces yo les diría que empleen diferentes acciones. Si ustedes hacen siempre las mismas, pues van a lograr los mismos resultados. La cosa es descubrirlas. Hay organizaciones que han descubierto muy buenas prácticas siendo espontáneos. Se nos ocurrió hacer esto y nos dimos cuenta que el impacto fue increíble. La curiosidad, que es algo que han perdido ya ahora las nuevas generaciones y muchos de nosotros, pero que en los niños está muy presente, es lo que nos permite encontrar algo que nunca se nos había ocurrido, pero nos dio curiosidad, lo intentamos y resulta que tenía mucho impacto. Entonces ahí es donde está ese componente humano y no solamente el indicador o las acciones que se pueden volver rígidas. Muchas gracias. Segunda pregunta: ¿cuál cree que es el mayor reto de las organizaciones que quieren iniciar a ser sostenibles y mantenerlo en el tiempo desde Great Place to Work? Yo creo que la medición obviamente nos ayuda a monitorear, pero el hecho de mantener acciones que hacen que la organización se sienta viva, porque a veces se nos olvida que la cultura es un ente vivo. Cuando hacemos acciones rígidas, ese ente lo percibe como algo que se tiene que hacer, porque es obligación de la empresa. Pero hace ratito los panelistas nos hablaban de cosas superhumanas, que es ahí donde tocamos realmente a las personas. En realidad, todo el tiempo es estar generando prácticas que sean genuinas y que incluso, fíjense, que vengan de la gente. A veces hemos visto empresas que lo que hacen es hacer como una especie de buzón de propuestas. Vamos a hacer este proyecto, ¿qué proponen? Salen unas ideas increíbles,
a veces lo hacen hasta como sorteo, eligen a alguien y se vuelven 100% disruptivos, y resulta que esa idea tuvo un impacto increíble en la organización. Hay empresas que se encuestan con nosotros de manera global y esa idea que se logró en un país chiquito, resulta que lo llevaron a todos, ¿no? Y entonces imagínense cómo el colaborador se siente, es decir, tomaron en cuenta mis ideas y las de mis compañeros, seleccionaron una y la llevaron a muchas localidades y nos reconocieron por eso. Ahí es donde realmente están los resultados de una cultura que es bastante positiva. Muchas gracias. Y la última pregunta, si puede dar 3 estrategias claves para fortalecer la cultura desde capacitación y desarrollo. Bueno, lo primero es que si queremos impactar en la cultura, están muy bien las soft skills, pero necesitamos competencias culturales. Las competencias culturales nos ayudan a desarrollar herramientas y acciones clave para que se implementen y que impacten en el equipo. Porque al líder le podemos dar su diplomado, su maestría en Harvard y lo que queramos, pero eso no impacta al equipo. A veces pensamos que es la manera de desarrollar a la gente, y está bien para los planes de desarrollo, para un tema de planes de carrera. Pero culturalmente hay que comprometer a los líderes con sus equipos para que puedan específicamente desarrollar y poner en práctica estas competencias culturales. Respeto, el no favoritismo, la escucha, las competencias que les compartí hace ratito, que no sean un discurso, sino que realmente estén en las reuniones, en los feedbacks, en la forma en cómo se generan las nuevas ideas. Otra cosa es que la acción sea planeada, que hagan planes de acción con fechas, con evidencias. Incluso algo que no hacen las organizaciones muchas veces son tener indicadores de cultura. Es que tenemos alta rotación, perfecto. ¿Cuáles son todas las cosas que están relacionadas con esa rotación que le pegan culturalmente a la empresa? Y empezamos a medir cómo va subiendo o bajando, porque realmente es una medición mucho más específica, no es general. Y por otro lado, que la alta dirección, junto con sus mandos medios, sean los sponsors del cambio cultural. Cuando nosotros encuestamos a la gente y en los comentarios tienen la oportunidad de poderse expresar, nos dicen: mi jefe no es congruente. Mi jefe se para y dice una cosa y resulta que todos los días hace algo que no tiene nada que ver con lo que dicen oficialmente. Y eso a mí me desmotiva, me hace sentir que hay una agenda oculta, que se predomina los intereses particulares por encima del bien común o de los valores de la empresa. Si el jefe, y sobre todo el CEO o la alta dirección, no son los principales sponsors que generen credibilidad de las acciones, créanme que no hay una cultura sostenible. Esa cultura se va a caer o simplemente va a ser un discurso. Algo por lo cual nosotros todos los días luchamos es porque las acciones sean legitimadas culturalmente. Fíjense que en los países donde tenemos muchos temas de desconfianza en nuestros gobiernos, en lo social, esa desconfianza la llevamos a las organizaciones. En los países donde hay mayor malestar político, hay también menor confianza en los sistemas. ¿Qué tenemos que fortalecer más en la organización? Nuestros sistemas, nuestra gobernanza, que de tanto también han hablado los ponentes que han estado, pero no desde una visión rígida, desde una visión flexible, que eso no es permisible, son dos cosas diferentes. Muchísimas gracias y le damos un fuerte aplauso. Gracias, estimado Antonio Villagrán, por esta excelente conferencia magistral de mucho interés, ¿verdad? Del bienestar a la confianza.